Chamuel, cuyo nombre significa el que ve a Dios o el que busca a Dios, es el arcángel del amor. Él ayuda a las personas deprimidas por la soledad y el amor y fomenta en los seres humanos la gratitud hacia Dios y el amor incondicional y desinteresado. Dicen que, de entre todos los arcángeles, Él es el más dulce y cariñoso. Chamuel es uno de los 7 grandes arcángeles, príncipes del cielo. Es el arcángel del amor y se encarga de proteger los vínculos afectivos y de promover el amor incondicional hacia los demás, así como también la devoción, la gratitud y el amor hacia Dios. Chamuel representa la belleza que se logra mediante la consecución y expresión de la pureza del amor. Su presencia se manifiesta como las famosas mariposas en el estómago o como una especie de irradiación energética en el corazón. Y también se dice que este arcángel brinda su apoyo a las personas que sufren de desamor y soledad. Por el papel que se le otorga, Chamuel es el arcángel asociado al planeta Venus. Yo soy el documentalista. Y esto es Chamuel, el arcángel del amor. Su nombre significa el que ve a Dios, el que busca a Dios o auxilio y fuerza de Dios. Pese a eso, hay muchos nombres asociados a este arcángel: Chamael, Camiel, Camiul, Cancel, Jaoel, Kemuel, Serafiel, Chemuel, Samuel, Haniel, Anael, etc. En cuanto al significado más difundido de su nombre, que es el que ve a Dios, tiene la siguiente explicación mística. Jesucristo dijo: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Ahora, el apóstol Juan dijo que Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Primera de Juan 4:16. Así, siendo Chamuel el arcángel que personaliza al amor, es evidente que su corazón está lleno de él, y sobre todo de amor a Dios, dejando así de lado el amor al mundo y todo lo que se contrapone al amor a Dios, así como también dejando de lado al odio y todas aquellas cosas que se oponen al amor, ya que de lo contrario no podría ser el arcángel que lo personaliza. Entonces, en resumidas cuentas, acontece que Chamuel, por estar lleno de amor, está lleno de la presencia de Dios y puede verlo tanto en su interior, en tanto que está lleno de su presencia, como en su exterior, en cuanto que está libre de aquello que le impediría verlo. Puesto que aquello que le impediría verlo es, en esencia, todo lo opuesto al amor. En cuanto a su rango, entre los coros angélicos, pese a ser conocido como un arcángel, muchas fuentes lo colocan como el príncipe de las potencias. Por otra parte, se sabe que Chamuel es el director de todos los ángeles de la llama rosa, ángeles que combaten las fuerzas del odio, fomentan la gratitud hacia Dios, inspiran el respeto y el aprecio hacia la vida y sus diversas manifestaciones concretas. La paloma, el gato, cualquier ser humano, y animan a la humanidad a desarrollar el amor incondicional, al amor a Dios y al ser interno. A nivel de creencias presentes en el esoterismo de corte popular, Chamuel es también el arcángel de la tolerancia, la sexualidad, la adoración, la ternura, la dulzura, el encanto, la comunión afectiva y la estética espiritualizada.
atribución esta última a partir de la cual se le ha considerado regente de lo relacionado con el embellecimiento físico y la decoración. Algunas tradiciones lo vinculan a Aniel, ángel que supuestamente transportó a Enoc al cielo. Otros afirman que es el ángel del mes de diciembre, y hay quienes dicen que habita en el segundo cielo y que una labor suya es encargarse de las emanaciones sublimes que ascienden a Dios y provienen de las oraciones que llegan a través del primer cielo. Finalmente, y sobre todo a nivel de aquella corriente actual de metafísica que postula la existencia de las 7 llamas y de los 7 maestros ascendidos, existe la interesante creencia de que el arcángel Chamuel estuvo separado de las conciencias humanas por muchos siglos, siendo así que en todo ese tiempo el hombre no se podía comunicar con él. No obstante, también plantean que actualmente sí es posible comunicarse y contactar con mundos espirituales. Origen y confusiones. En términos generales, Chamuel se originó en el marco de la asimilación de ciertos elementos del zoroastranismo dentro del judaísmo. Aquello fue básicamente el resultado del largo exilio que la aristocracia judía sufrió en Mesopotamia, y es que, en el fondo, no existían demasiadas diferencias entre el dios Ahura Mazda y el Yahvé Elohim de los judíos, como tampoco entre los enviados de Zaratustra y Moisés, o entre el ordenado sacerdocio y la moral estricta propias de ambas religiones monoteístas. Como producto de ese contacto, el panteón de arcángeles judíos se amplió. En el comienzo solo se hablaba del ángel de Yahvé, o ángel de Dios, del ángel de la muerte, que asesinó a los primogénitos de Egipto, y de 3 ángeles sin nombre que aparecieron a Abraham, y 2 sin nombre también, que aparecieron a Lot. Siendo que solo después del libro de Daniel, hecho justo en la época del exilio en Babilonia, mencionan los nombres de Gabriel y Miguel. Y ciertos estudios cabalísticos muestran que los 3 ángeles que se le aparecieron a Abraham eran los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Así, antes del contacto con el zoroastranismo, solo existían 3 arcángeles judíos. Eran los persas quienes pensaban que el sol, la luna y las estrellas eran inteligencias angélicas y que el fuego y el agua tenían vida. No como tal o cual forma del fuego o del agua, sino como el fuego y el agua en general. Y una especie de inteligencia fue esa idea la que se filtró y transformó dentro del judaísmo, haciendo que luego se empezara a hablar del arcángel Uriel, luz de Dios, ángel del fuego de Dios, en la línea persa del culto al fuego sagrado, del arcángel Zadkiel, justicia de Dios, como arcángel asociado a Júpiter, de Remeiel, Ratziel y otros. Y, desde luego, a imitación del culto a Anaíta, divinidad persa del amor que habitaba Venus, el arcángel Anael o Haniel como regente de Venus, siendo que actualmente se considera a Anael o Haniel como el mismo ser que Chamuel. Ahora, en la época del sincretismo judío-persa, aún el arcángel Chamuel, que en ese entonces era conocido como Anael, no era uno de los 7 arcángeles principales. Fue recién con Pseudo Dionisio, teólogo bizantino anónimo, que pasó a estar entre los 7 grandes arcángeles que actualmente se conocen, y asimismo fue con Pseudo Dionisio cuando se configuró de forma completa un perfil del arcángel semejante al que tenemos actualmente. Las confusiones surgieron sobre todo después, a través de los siglos y las diversas producciones esotéricas en que se hablaba del arcángel. Producciones estas que muchas veces presentaban sincretismo entre diversas tradiciones o en cuanto a sus orígenes. De ese modo, y sobre todo a raíz de los muchísimos arcángeles que nombra la cábala hebrea, se fueron desarrollando muchos equívocos.
Por otra parte estaba Camael, el que ve a Dios, quien equivocadamente se ha visto como equivalente a Samael, un ángel malo cuyo nombre incluso significa veneno de Dios. Mas en suma se suele considerar a Camael como la personificación de la justicia y la severidad, siendo visto como el arcángel de la venganza y nombrado como Kemuel, Camuel o Chamuel, entre otros. Por un lado, también estaba Anael, un ser asociado al amor y al planeta Venus, un arcángel regente del segundo cielo y que se ha terminado viendo como equivalente a Aniel, Anafiel y Ariel, aunque aquellas identificaciones no sean ciertamente precisas, pues en parte se ha respondido a un reduccionismo usualmente poco fundamentado. Se dio sin embargo que las dos vertientes, la de Camael y Anel, de sentido anteriores se fueron mezclando en un sincretismo hasta cierta medida incoherente, ya que por el lado de Camael se tenía que el arcángel estaba asociado a la severidad, la justicia y la venganza, entendida como una forma de justicia, mientras que por otro lado estaba asociado al amor y a la dulzura. Pero la mezcla resultaba también acomodaticia, ya que, si bien por el lado de Camael estaba la significación del nombre como el que ve a Dios, por el lado de Anael estaba la justificación, el amor, idóneo del hombre a los ojos de la mentalidad cristiana. Es así que en la actualidad tenemos a un arcángel que se nombra de demasiadas maneras y cuyo perfil se suele presentar en general como un todo coherente, resultante de la combinación de ciertos elementos originarios de vertientes de sentido distintas y de la supresión de otros elementos, para evitar la contradicción, aunque en algunos pocos casos, la contradicción no se ha evitado y se ha planteado inconsistencias tales como que Chamuel es el ángel de la venganza y del amor a un mismo tiempo. Esquematizando, se tendría básicamente que la confusión fue dada por la asignación a un mismo arcángel de los siguientes grupos contrapuestos, en virtud de sus significaciones, de nombres: Anael, Aniel, Anafiel, Ariel, Chamuel, Camael, Kemuel, Camuel, Samuel, etc. Pero sumada a esa confusión nominal, se dio una agregación progresiva de diversos elementos que no existían en el origen, resultando que en la actualidad se han llegado a decir muchas cosas. Al igual que otros arcángeles, tiene un complemento femenino llamado Caridad, una arcangelina. Y según algunos metafísicos del New Age, incluso, al igual que otros arcángeles, este arcángel tiene sexo con su arcangelina. Tiene como chakra asociado al chakra Anahata, cuarto chakra, o chakra del corazón. Es el arcángel del rayo, o llama rosa o rayo del amor, y además se puede solicitar su ayuda en hechizos para salir de la soledad, para que te quiera tal o cual persona que te ignora o detesta, o incluso para cosas tan opuestas a la naturaleza angélica como lo es pedir para que sufra alguien que te ha roto el corazón. Pero esto solo es especulación. Por todo lo anterior, podemos concluir que Chamuel es casi de seguro una quimera, un arcángel imaginario que el sincretismo y la vaguedad desplegadas durante siglos por las producciones esotéricas han terminado instaurando en la angeología contemporánea y en aquella esfera del imaginario social propia del esoterismo popular. En otras palabras, Chamuel, Anael, Samuel o como quiera que se elija llamarlo, es una entidad que se ha formado por la agregación de características propias de diversos nombres cuyos orígenes se han olvidado parcialmente y cuyas fronteras se han difuminado. El arcángel Chamuel en el cristianismo. La Iglesia Católica solo reconoce de manera oficial a 3 arcángeles, ya que solo estos se encuentran en la Biblia. A Chamuel, junto con otros arcángeles, no los niega, pero tampoco afirman en el sentido de que dentro de la doctrina oficial sean referidos como seres efectivamente existentes.
De igual forma sucede con las iglesias cristianas ortodoxas. Solo reconocen a Miguel, Gabriel y Rafael, dejando así a Chamuel en lo que se podría considerar como un espacio de indeterminación doctrinal. Por su lado, en general las iglesias protestantes solo reconocen a dos, Miguel y Gabriel, habiendo incluso iglesias como la Adventista o los Testigos de Jehová, las cuales dicen que Jesús y el arcángel Miguel son el mismo ser. Por ello, dentro de estas iglesias, Chamuel quedaría despachado. Aunque, en lugar de aceptarse su culto a nivel extraoficial como en general suelen hacer de forma tolerante el catolicismo, en parte porque en cierta época la Iglesia Católica sí creyó en 7 arcángeles, a nivel del protestantismo esto podría ser censurado como idolatría. Virtudes, dones y servicios del arcángel Chamuel. Chamuel está asociado principalmente a las virtudes del amor incondicional a Dios y al prójimo, a la devoción y a la gratitud hacia Dios, al aprecio y respeto hacia la vida, a la dulzura, la ternura, el afecto, la tolerancia, la autoaceptación, la compasión y la misericordia, la caridad y la belleza. Los dones que da pueden ser los siguientes: llenarnos de amor, librarnos del resentimiento, el rencor y el odio, librarnos de la amargura, ayudarnos con nuestra falta de autoestima, ayudarnos a pasar el deseo o pasión al amor incondicional y desinteresado, ayudarnos cuando alguien nos odia o envidia, librarnos de la soledad, hacernos más generosos, dulces y compasivos. Podemos solicitar los servicios de Chamuel cuando estamos deprimidos porque no tenemos amigos o porque alguien que amamos nos ignora o desprecia. Cuando queremos que nuestra alma gemela aparezca en nuestras vidas. Cuando estamos lejos de Dios por todo el odio, la rabia y el resentimiento que hemos acumulado. Cuando queremos un trabajo. Cuando queremos recuperar un objeto perdido. Cuando deseamos que nuestros enemigos dejen de odiarnos. Cuando queremos ayudar a alguien que está lleno de malos sentimientos. Cuando tengamos amargura que no se va con nada de este mundo. Cuando necesitamos autoestima. Cuando queremos que tal o cual vínculo afectivo nuestro mejore. Cuando queremos dejar de ser envidiosos. Día de la semana, los martes. Aunque el día más propicio para invocarlo sin importar que no caiga el martes es el 14 de febrero. Color rosado, rayo rosado, chakra cuarto. Con este arcángel no existe mucho consenso en la forma de representarlo. Lo único que no suele variar es el color de la vestimenta, siempre rosada. Color que simboliza principalmente al amor divino y al amor incondicional. A veces se lo ha representado como un niño, aludiendo hacia la dulzura y ternura características. Otras se lo ha simbolizado como una especie de Cupido, aunque esto es más bien el producto de un sincretismo cultural entre la angeología y los mitos griegos. Yo soy el documentalista. Y esto fue Chamuel, el arcángel del amor.